Bienvenida o bienvenido a este análisis a fondo. Hoy nos adentramos en una realidad muy dura en México, la crisis de desapariciones. Las fuentes que revisamos, informes, datos oficiales, testimonios también, bueno, pintan un cuadro bastante complejo. El punto de partida es una cifra que hiela la sangre. Más de 115,000 personas registradas como desaparecidas o no localizadas. Y eso, ojo, es solo la cifra oficial. Organizaciones en el terreno advierten que podría ser muchísimo mayor. Exacto. Y la discrepancia en las cifras diarias que se reportan, algunas fuentes hablan de 40, otras dicen que entre 14 y 26 por día, pues no minimiza la tragedia. Al contrario, subraya el caos y la magnitud constante de esta crisis. Esto no es un problema del pasado, Está ocurriendo ahora mismo, cada día. Y frente a esto ha surgido una fuerza, pues increíble. Las madres buscadoras. Mujeres que ante la inacción toman palas y picos para buscar a sus seres queridos. Su lucha, creo, define mucho de este análisis. Vamos a desglosar esto. Sí, y un punto clave de las fuentes es que esta crisis, en su dimensión, llega a rivalizar con la de países en plena guerra civil. Pero aquí, bueno, sin un conflicto declarado formalmente. Incluso supera los registros históricos de las dictaduras latinoamericanas. Es tremendo. Es una comparación brutal, ¿sí? Y obliga a preguntar, ¿cómo? ¿Cómo se llega a esto en un país que formalmente está en paz? Las fuentes además insisten mucho en desmontar mitos. Por ejemplo, ese de que las víctimas en algo andaban. Uf, sí, esa narrativa. Claro, a ver, si bien el 75% son hombres, el 25% son mujeres, y aquí hay un dato que resaltan los informes que es alarmante, un aumento exponencial de 54 veces en desapariciones de mujeres adolescentes entre 15 y 19 años desde 2006. Hablamos de jóvenes, de estudiantes. Exacto. Desarticular esa narrativa que culpa a la víctima es crucial. Y geográficamente las fuentes también marcan focos rojos muy claros. Jalisco, Tamaulipas, el Estado de México. Van a la cabeza en las estadísticas. Pero la tragedia, fíjate, no acaba con la desaparición misma. No, ahí se profundiza. Ahí entramos en lo que las fuentes identifican como una crisis dentro de la crisis, la forense. Aquí es donde la dimensión de la impunidad se vuelve, casi tangible, ¿no? Tenemos más de 72,100 cuerpos y restos humanos sin identificar, acumulados en servicios forenses, en fosas comunes. Un informe del Comité de la ONU que citan las fuentes estima que identificar todo eso, al ritmo actual, tomaría 120 años. Es desolador, de verdad. Y esto no es solo un problema, digamos, administrativo o de capacidad. Es un mecanismo de impunidad en sí mismo. Como lo describió la ONU, y lo retoman varias fuentes, se convierte en el paradigma del crimen perfecto. ¿Cómo es eso? Pues si un cuerpo no se identifica, la víctima legalmente sigue desaparecida. No se investiga como un homicidio. El crimen queda en un limbo. Y eso perpetúa el dolor de las familias y, por supuesto, la falta de justicia. Entiendo. Y las fuentes coinciden en señalar un punto de inflexión muy claro. El año 2006. El inicio de la llamada guerra contra el narco y la creciente militarización de la seguridad pública. Los datos analizados muestran que las desapariciones se multiplicaron por 49 desde entonces. Sí, es un quiebre clarísimo. ¿Qué explican las fuentes sobre esta conexión? ¿Cómo se liga una cosa con la otra? Bueno, lo que varias investigaciones y testimonios sugieren es una dinámica compleja y peligrosa. Por un lado, la estrategia de seguridad fragmentó a los grandes cárteles. Eso, paradójicamente, generó más grupos criminales, más pequeños, más violentos, peleando por territorio. Más violencia. Exacto. Y por otro lado, se desplegaron masivamente fuerzas estatales, militares, policías federales, estatales, en tareas de seguridad pública. Y aquí es donde entra un concepto clave que manejan las fuentes: la desaparición forzada. Es decir, cuando son agentes del propio Estado los que participan, ya sea por acción directa o por omisión, por permitirlo, en la desaparición de personas. Precisamente. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en sus informes sobre México, habla de una estrecha cooperación. Así lo dicen.
documentada en numerosos casos, entre autoridades, sobre todo a nivel local, y grupos del crimen organizado. ¿Mencionan algún caso? Bueno, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es quizá el ejemplo más emblemático y trágicamente documentado de esta colusión que mencionan las fuentes. Entonces el panorama que emerge de todo esto es cifras masivas, una crisis forense brutal que alimenta una impunidad casi absoluta. Impunidad cero la calcula en 99% para este delito en específico. 99%. Y además, evidencia preocupante de involucramiento estatal en algunos casos. Las familias además denuncian constantemente no solo que no se hace nada, sino que se les revictimiza. Sí, totalmente. Y frente a ese vacío institucional, a esa impunidad activa, como la llaman algunos analistas, que citan las fuentes, surge este movimiento poderoso desde la sociedad civil. Los colectivos de búsqueda. Las madres buscadoras que mencionábamos. Principalmente conformados por madres, sí, pero también hermanas, esposas, hijas. Mujeres que, como dijo una de ellas, María Herrera, madre de 4 hijos desaparecidos, tuvimos que buscar la forma de cómo organizarnos. Ellas toman palas, picos, aprenden técnicas forenses por su cuenta, hacen literalmente el trabajo del Estado. Y su lema, que citan varias fuentes, es conmovedor y define su lucha. Nosotras no buscamos culpables, buscamos a nuestros hijos. Poderosísimo. Pero esta búsqueda, este acto de suplir al Estado, tiene un costo altísimo, ¿verdad? ¡Terrible! Las fuentes documentan el asesinato de al menos 22 personas buscadoras en los últimos años. Son atacadas precisamente por hacer el trabajo que las autoridades no hacen, por remover la tierra, por buscar la verdad. Ese es indignante. Para ir cerrando este análisis, los puntos clave que nos dejan las fuentes son: primero, una escala de desapariciones masiva y que no para, plus 115,000 oficiales, probablemente más. Segundo, una crisis forense que es un pilar de la impunidad, 99%. Tercero, patrones que sugieren la participación o al menos la colusión estatal en casos de desaparición forzada. Y cuarto, una respuesta ciudadana heroica, sí, pero peligrosísima, liderada sobre todo por mujeres. Sí, es la desaparición usada como una herramienta de terror. Su impacto va más allá de las familias directas, Permea a toda la sociedad con miedo, con incertidumbre. Conectando esto con el panorama general, es una herida que no cierra y que sigue definiendo profundamente la realidad mexicana hoy en día. Y las fuentes, con toda esta información tan dura, nos dejan flotando una pregunta final. Una que, creo, trasciende los números y nos interpela como sociedad. En un país con tantas ausencias contadas y con tantas familias buscando sin descanso, ¿quién busca a los que no tienen a nadie que los busque?